Bueno, empezamos cuando cuando ustedes digan. Sí, Rubén, yo creo que ya de una vez empezamos, porque igual creo que todos tenemos cosas que hacer. Por favor, de una vez arranca con lo que estemos. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes. Empezamos con el segundo Zoom, ¿no? Respecto de algunos temas que tal vez puedan serles de utilidad para las labores, ¿no? Cotidianas del trabajo. Eh, Tengo ahora una exposición preparada respecto de, bueno, dos en verdad, ¿no? Respecto de la información y documentos necesarios para llevar a cabo un contrato de arrendamiento y su similar, ¿no? De compraventa, ¿no? Tanto para los contratos de arrendamiento como para los de compraventa. Si les parece bien, podemos empezar con los contratos de arrendamiento. Eh, ¿No? Si no hay oposición, bueno, podemos empezar por ahí. Voy a proceder a compartir la pantalla para bueno, un sencillo, ¿no? Yo no soy muy bueno para esto de los PowerPoint, pero he hecho aunque sea muy sencillo, un PowerPoint sobre el particular. Voy a proceder a compartir la pantalla. A ver, un momento. Eh, esto, esto es. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, 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 sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, genial. Ya, disculpen que no soy muy diestro con estos temas. Que bueno, entonces ya empezamos. Como ustedes saben, ¿no? En la empresa lo que nos dedicamos es a llevar a cabo contratos de arrendamiento y de compraventa, ¿verdad? Y para ello, para llevar a cabo dichos contratos, es necesario contar con una información determinada y, bueno, con unos documentos determinados que de ser el caso, acrediten dicha información. Y bueno, de esto va a tratar la reunión de esta tarde, ¿verdad? Es sobre, como bien dice el título, la información y documentos necesarios, ¿no? Para llevar a cabo un contrato de arrendamiento, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que hay que conocer es, esto es evidente, ¿no? Es el nombre de las partes, sus datos en general, ¿no? En un contrato de arrendamiento, como ustedes saben, puede intervenir el arrendador, ¿no? Normalmente el arrendador es el propietario del inmueble, ¿no? Es quien va a recibir las ganancias por entregar el uso del inmueble a una tercera persona, ¿no? Que sería el arrendatario, ¿no? Una segunda persona que interviene en un contrato de arrendamiento es el arrendatario, ¿no? Es quien va, quien sin ser el propietario del inmueble va a usarlo, ¿no? A cambio de una contraprestación en dinero, ¿no? Y básicamente estas son las dos partes del contrato de arrendamiento, que son las partes principales. Sin arrendador y arrendatario no existiría contrato de arrendamiento, pero en algunos casos el contrato de arrendamiento también puede intervenir, no celebrar el contrato, pero sí intervenir, participar en el contrato, un garante, por ejemplo, ¿no? Puede ser alguien que se haga responsable
digamos, de la falta de pago del arrendatario, ¿no? Puede haber la intervención de un tercero, ¿no? Pero esto es opcional, ¿no? Lo obligatorio en el contrato es el arrendador y el arrendatario. Este arrendador y arrendatario puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica, ¿no? Una persona natural somos nosotros, ¿no? Seres humanos de carne y hueso, y una persona jurídica es una entelequia, ¿no? Una ficción jurídica, según la cual se le atribuye una serie de responsabilidades, beneficios y obligaciones jurídicas como le digo, un entelequia, un ente que un ente abstracto que viene a representar una sociedad, ¿no? Puede ser una sociedad anónima abierta, cerrada, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, en el contrato tienen que obrar los datos, ¿no? Tanto de arrendador o arrendatario, ya sea persona natural o jurídica, según sea el caso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para llevar esto a cabo con corrección, lo que se necesita es que en el contrato obre, para el caso de las personas naturales, ya sea arrendador o arrendatario, su nombre, tal como obra en el DNI, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El número del DNI también, y la dirección que para efectos de este contrato las partes tengan a bien brindar, ¿no? No necesariamente es la dirección del DNI, ¿no? Digamos, puede también ser el caso de una sociedad conyugal, ¿no? Que el inmueble sea propiedad de unos cónyuges, ¿no? Una pareja, iría en cuyo caso, si el inmueble es propiedad de una sociedad conyugal, tendría que constar el nombre de ambos y que duda cabe la firma de ambos también al final del contrato, ¿no? Para estos efectos, lo más práctico, al menos para mí, ¿no? Es siempre disponer de una imagen, ¿no? Puede ser fotocopia, fotografía, etcétera, ¿no? Del DNI de estas personas, ¿no? Porque, claro, no, los nombres a veces pueden variar, si es con C, con Apaga la S, tele. ¿no? Pueden variar, ¿no? Y a veces uno le dicen oralmente o lo escriben en un papel y no siempre es igual, pues que no siempre resulta ser igual que en DNI. Entonces, para un tema, ¿no? De no tener esta clase de errores es facilísimo, y poner una imagen en DNI y bueno, ahí yo puedo transcribir perfectamente, ¿no? Tanto el número de DNI como el nombre de las personas, ¿no? Y la dirección que quieran brindar, que en este caso será la dirección donde quieran recibir notificaciones si es que llega a suceder esto llega a ser necesario, ¿no? Si llega a ser necesario la notificación de alguna de las partes, ya sea arrendador o arrendatario. Ahora, hemos visto en estos minutos que tanto el arrendador, que es el propietario, ¿no? El que va a dar en uso su inmueble, como el arrendatario, que es quien va a usar el inmueble sin ser propietario, a cambio de una contraprestación de dinero, ambos pueden suscribir, siendo personas naturales, el contrato, digamos, en persona, ¿no? O pueden tener un representante, ¿no? No necesariamente hay que estar físicamente presente para celebrar el contrato, sino que esto puede ser realizado por una tercera persona, ¿no? A quien se le otorgó el poder para hacerlo, ¿no? Entonces, para estos casos, lo que es más práctico es disponer de una vigencia de poder expedida por los registros públicos, ¿no? Este poder previamente ha debido ser inscrito en los registros públicos, en el registro de personas naturales, ¿no? O de personas jurídicas, si es que es una persona jurídica la que es representada, lo cual para el caso de personas jurídicas, necesariamente la persona jurídica es representada, al ser una entelequia, ¿no? Es representada ya sea por su gerente general o por un administrador o una tercera persona que se le haya delegado, en este caso, la facultad de arrendar, ¿no? De dar el arrendamiento, ¿no? Para el caso del arrendador, evidentemente, ¿no? En el caso de un representante, va a ser necesario disponer de una vigencia de poder, ¿no? El nombre del representante, su número de DNI, ¿no? En la vigencia de poder suele obrar el número del DNI y el nombre de la persona, ¿no? Cuyo caso a veces con la vigencia es suficiente para dar con los datos del representante, ¿no?
Si no, en caso contrario, sería una imagen del DNI del representante, ¿no? Me estaba olvidando, no mencioné que para el caso de las personas jurídicas, lo que se necesita es disponer, bueno, del nombre de la persona jurídica, ¿no? El nombre exacto y su número de registro único de contribuyente, o RUC, ¿no? La sigla, ¿no? Registro único de contribuyente, ¿no? Y, bueno, también la dirección de la persona jurídica, ¿no? A qué dirección se le va a notificar, ¿no? Estos datos del nombre de la persona jurídica y de su número de RUC aparecen en internet en la página Consulta RUC, ¿no? de la SUNAT, ¿no? Es muy fácil acceder, ¿no? Ya sea con el número de RUC, ¿no? Sale el nombre de la empresa, el número de RUC, etcétera, ¿no? También sale el tema de los representantes, pero esa información de la página web de la SUNAT no está necesariamente actualizada, ¿no? La información actualizada sobre los representantes de una persona jurídica, en verdad es obra en los registros públicos, ¿no? Que en este caso puede ser, pues, gerente general o una tercera persona con facultades expresas para arrendar. Por ley general de sociedades, un gerente general tendría que tener facultades para arrendar, pero nada impide que en el estatuto lo hayan prohibido, ¿no? Entonces, aún siendo un gerente general en puridad, uno tendría que revisar, ¿no? Que no se les haya ocurrido en el estatuto prohibirle arrendar, digamos, ¿no? Si es un estatuto, digamos, estándar, tendría que tener esas facultades, ¿no? No sé si en este punto 1 de los datos de las partes hay alguna duda o algún comentario, ¿no? Por parte de ustedes. ¿No? Todo está claro, ¿sí? Bueno, un segundo punto que es importante tener en cuenta para llevar a cabo un contrato de arrendamiento son los datos del inmueble, ¿no? Los datos del inmueble, bueno, para el caso del contrato de arrendamiento es un poco más flexible porque basta con conocer en realidad la dirección, ¿no? La dirección normalmente está escrita como uno normalmente la conoce en las hojas del municipio, ¿no? Las hojas HR, las hojas PU, ¿no? A veces sucede que en la partida registral del inmueble la dirección no aparece igual que en las hojas HRPU y más bien a veces aparece con, digamos, una terminología que no es de uso frecuente, ¿no? Para quienes acuden a esa dirección, ¿no? Puede pasar, ¿no? Poner un ejemplo sencillo, ¿no? Una hoja HRPU, un inmueble salga con dirección, calle, no sé, Juan Pérez 123, ¿no? Lima, ¿no? Y en la hoja, en la ficha registral sale lote 8, manzana C, ¿no? Etapa 5, urbanización tal, ¿no? Sale un nombre, digamos, que no está actualizado a lo que comúnmente la gente tiene por uso, ¿no? Para acudir al inmueble, ¿no? Entonces acá, claro, digamos, es una información oficial de los registros públicos, ¿no? Pero claro, tal vez sea ahí recomendable a veces guiarse por lo que aparezca en la hoja HRPU, ¿no? Salga el nombre de la calle, Girón, avenida, el número, ¿no? El distrito, ¿no? Otro dato importante, ¿no? A tener en cuenta respecto de los datos del inmueble es el uso que se le va a dar al inmueble, ¿no? Esto sobre todo es esto le interesa bastante al arrendador, ¿no? Le interesa saber pues, qué uso se le va a dar a su inmueble, ¿no? Si, digamos, la propiedad materia de arrendamiento es un departamento en una zona residencial, presumiblemente el arrendador solamente va a querer que se le dé un uso pues, de casa habitación, ¿no? No va a querer que se le dé pues, un uso industrial, ¿no? Digamos, un uso que no corresponda a la naturaleza del inmueble, ¿no? Entonces, eso también es importante que obre en el contrato, ¿no? No sé si respecto de este segundo punto hay alguna duda o comentario, ¿no? Si es así, bueno, pasamos al tercer punto. El tercer punto, bueno, lo he clasificado como los plazos, ¿no? En un contrato de arrendamiento es importante consignar una serie de plazos, ¿no? El primero, tal vez
el básico más importante es el plazo del contrato, ¿no? Puede ser, por ejemplo, puede durar un año, por decirlo, ¿no? 2 años. Si la memoria no me falla, el Código Civil establece un máximo de 10 años. Si no me falla la memoria. Y aún así, ¿no? Económicamente hablando, no, digamos, a mí no me parecería conveniente si fuera arrendador, ¿no? Un arrendamiento a 10 años, a no ser que se fijen los precios de una manera muy ajustable, ¿no? Uno no sabe cuál va a ser la inflación de aquí a 10 años, ¿no? Para efectos de fijar el monto de la renta, ¿no? Entonces, normalmente pues los contratos son de un año, 2 años, ¿no? Bueno, el uso, ¿no? Pero sí es importante consignar, como les digo, el plazo del contrato. Luego, está el eventual caso, ¿no? Que ya sea el arrendador o el arrendatario, no, el arrendatario normalmente, ¿no? Puede ser que ya no disponga de fondos para seguir pagando, digamos, las cuotas del arrendamiento y quiera comunicar al arrendador, dar por terminado de modo anticipado el contrato, ¿no? Digamos, no quiere ser un deudor, ¿no? Digamos que sea un contrato de un año y al quinto mes se quedó sin dinero, ¿no? Bueno, entonces situaciones de esta índole pueden pactarse en el contrato de arrendamiento, ¿no? Y claro, lo normal es que en este caso el arrendador no desee pues recién enterarse un día antes, ¿no? De que el contrato que era de un año va a culminar al cuarto, quinto mes, ¿no? Querrá algún plazo razonable para saber que el contrato no va a seguir el curso inicial y probablemente quiera alguna clase de resarcimiento, el pago de una penalidad, etcétera. Todo eso puede pactarse en el contrato, ¿no? Entonces, digamos, ese plazo de anunciar una eventual terminación anticipada del contrato de arrendamiento es un segundo plazo a tomar en cuenta, ¿no? Un tercer plazo consiste en que toda vez que el arrendador, ¿no? El propietario del inmueble, va a ganar dinero producto del contrato de arrendamiento, ese dinero para las leyes del Perú, constituye renta de primera categoría, ¿no? Entonces, si este arrendador es un contribuyente diligente, va a efectuar los pagos del impuesto, ¿no? En este caso, el impuesto a la renta. Y a veces sucede que el arrendatario requiere alguna copia de ese pago del impuesto que hace el arrendador, ¿no? A veces le conviene por un tema de deducciones, bueno, eso puede variar de un año a otro porque las leyes tributarias cambian con bastante frecuencia, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, en ese caso también puede pactarse el plazo que tenga el arrendador para entregar al arrendatario, ¿no? Una fotografía, copia, etcétera, que acredite que realizó el pago del impuesto a la renta, ¿no? Esto también puede pactarse si fuera el caso, ¿no? No sé si en este tercer punto concerniente a los plazos hay algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Todo está claro, ¿sí? Bueno, en ese caso pasaremos al cuarto punto. Este punto es importantísimo, que duda cabe, es el tema concerniente a los pagos, ¿verdad? El primer pago, ¿no? El pago que da origen al contrato de arrendamiento es el pago de la renta, ¿no? El monto de la renta normalmente son pues rentas mensuales, ¿no? Cuando es un contrato de un año, ¿no? 12 cuotas, ¿no? Rentas mensuales. Pero claro, no obstante ello, en el contrato se especifica, ¿no? Que el plazo de la renta, que en este caso, ¿no? Sería un mes, ¿no? La periodicidad, ¿no? Todos los meses, la forma de pago. Idealmente esto tiene que pagarse, idealmente que sean pagos bancarizados, digo, ¿no? Pagos realizados en cuentas bancarias, ¿no? Para, en caso con un tema también de prueba de pago, ¿verdad? ¿No?
el que paga ya, si está bancarizado, ya está, no hay ninguna duda sobre el pago que realizó. Para el caso del pago de la renta, idealmente es recomendable, ¿no? Consignar en el contrato el número de la cuenta bancaria, el código interbancario, el banco, si es cuenta en soles, en dólares, digamos, el titular de la cuenta, que no necesariamente es el arrendador, ¿no? O puede ser el titular de la cuenta, puede ser otra persona, si es que así lo pactan. Pero estos datos, pues, son de interés, ¿no? Para las partes, sobre todo el arrendador, ¿no? Cuando lee el contrato, ve que todo está, ¿no? Escrito con detalle, y es un trabajo serio, ¿no? Es recomendable consignar estos datos. Un segundo punto es respecto del monto de garantía cuando éste existe. Eh, es de uso corriente, ¿no? Con un contrato de arrendamiento existe un monto de garantía, ¿no? Para cubrir eventualidades, ¿no? Para, digamos, tranquilidad del arrendador, ¿de verdad? Entonces acá lo importante es establecer el monto de la garantía, ¿no? Luego, para la devolución de la garantía, no estaría de más consignar la cuenta bancaria del arrendatario, ¿no? ¿A qué cuenta bancaria será vuelta la garantía? No, no es obligatorio, no, un contrato puede ser mucho más simple, pero ¿no? Uno trata de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, no estaría de más, ¿no? Consignar en donde el arrendatario desea que le devuelva la garantía de culminar el contrato sin ninguna eventualidad, sin ningún pago por realizar que el arrendador deba cobrarse de la garantía, ¿verdad? Para este caso, los mismos datos que la cuenta bancaria de la renta, ¿no? El banco, si es en soles, en dólares, ¿no? Todos estos detalles, ¿no? El código interbancario, ¿no? No todos tienen cuenta bancaria en el mismo banco, entonces también código interbancario, etc. ¿no? Un tercer pago, que es de uso corriente en un contrato de arrendamiento, es el pago por adelantado, ¿no? ¿No? Puede ser de un mes, por ejemplo, puede ser, nada impide que sea un monto mayor, pero ¿no? Normalmente podría ser de un mes. Y bueno, acá es sin duda importante poner a cuánto asciende ese monto y el plazo, ¿no? Si este pago por adelantado es a la firma del contrato o bueno, o en otro plazo anterior pues al inicio del contrato, no sé, ¿no? Todo eso es pasible de determinarse, ¿no? Y enhorabuena si es determinado con diligencia, ¿no? Entonces, disponer de estas fechas, ¿no? Para que pueda consignar en el contrato. Otro concepto, ¿no? De pago vienen a ser las penalidades, que no son obligatorias, ¿no? Si es que las partes aceptan, ¿no? Si es que sobre todo, como, claro, como las penalidades son, pues las efectúa el arrendatario, en realidad es si el arrendatario acepta, ¿no? Firmar un contrato en donde obren penalidades, ¿no? Las penalidades pueden ser por distintos conceptos, ¿no? Puede ser una penalidad, como vimos anteriormente, por una culminación anticipada del contrato, ¿no? Entonces, claro, podría ocurrir, ¿no? Pagar una penalidad porque el arrendador se habría perjudicado de culminar el contrato antes de lo previsto. También podría ocurrir una penalidad si es que el contrato habiendo concluido su plazo, el arrendatario demora en desocupar el inmueble, también puede haber una penalidad por ese concepto, ¿no? Puede haber una penalidad por pagar las rentas fuera del plazo, ¿no? Por pagarlas tarde, ¿no? Que también las partes podrían convenir un pago de una penalidad por este último concepto, ¿no? Todo esto tiene que ir, bueno, especificado si es que lo desean, ¿no? Si no lo desean, no hay ningún problema tampoco, ¿no? Simplemente no se acuerdan, ¿no? Eh, para el caso de los departamentos, ¿no? Todas las propiedades sujetas bajo un régimen de lo que comúnmente, bueno, tradicionalmente se decía propiedad horizontal, ahora
tiene otro nombre, ¿no? Es el régimen de propiedad común y, ¿no? Bueno, el propiedad horizontal, ¿no? Los departamentos que tienen porciones de propiedad exclusiva, ¿no? Que es el área interna del departamento, por ejemplo, y propiedad común, por ejemplo, el ascensor, los pasillos, las escaleras, etcétera, ¿no? Todos estos bienes inmuebles eh, normalmente pagan cuotas de mantenimiento, ¿no? A la junta de propietarios para que se hagan los arreglos pertinentes de las áreas comunes, ¿no? Acá, bueno, no está de más especificar quién se va a hacer cargo de la cuota de mantenimiento, ¿no? La regla general es que el arrendatario paga, ¿no? Todos este tipo de gastos, pero para evitar discrepancias no está de más que lo conversen y mejor aún si obra esta información en el contrato para que no quede ninguna duda, ¿no? También está el tema de los servicios públicos, que claro, también normalmente lo paga el arrendatario, salvo pues el impuesto predial, que ese sí, sin duda es de cargo del arrendador, ¿no? Por ser el propietario. Eh, y bueno, también no está de más especificar si el inmueble viene con alguna clase de servicio, ¿no? Por ejemplo, internet, cable, y de venir con esos servicios, quién va a pagar esos servicios, ¿no? En lo sucesivo, durante ¿no? Mientras dure el contrato de arrendamiento, o si el inmueble carece de estos servicios, si se le otorga al arrendatario pues total libertad de contratarlos, y bueno, en verdad lo que quieran pactar, ¿no? Pero son temas que es importante que conversen para tranquilidad de las partes, ¿no? Y mejor aún si todo esto ya está escrito en el contrato para que no exista ninguna discrepancia sobre el particular. Eh, no sé si hay alguna duda respecto del tema de los pagos o algún comentario. Rubén, buenas tardes. Sí. Hola, Leoncio, Rubén, ¿cómo estás? ¿qué tal? Rubén, en el tema del impuesto a la renta, ¿esto se estila que el arrendador es el que cancela ese impuesto? Y lo otro es, mencionaste que se puede colocar la cuenta de una tercera persona, bueno, para que puedan hacer ahí el depósito de las mensualidades. ¿Para ello se necesita alguna autorización del titular? Gracias por la pregunta. Te comento, el impuesto a la renta lo paga el arrendador toda vez que es quien gana dinero, ¿no? O sea, el impuesto a la renta es por justamente percibir renta, ¿no? O sea, tener una ganancia, ¿no? Y acá en este caso, como el propietario que arrienda está recibiendo dinero, ¿no? Ese dinero es pasible de impuesto a la renta en este caso, ¿no? Primera categoría. Entonces sí, el que paga es el arrendador, ¿no? El propietario. Ahora, tu segunda pregunta, tiene la siguiente respuesta, ¿no? Una vez que, o sea, si el contrato de arrendamiento indica, ¿no? Indica que los pagos se realizarán, ¿no? A la cuenta de una tercera persona, ¿no? Cuando las partes firman el contrato, hacen suyo lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, ya digamos que la sola firma del contrato ya es una autorización. Supongamos que yo soy el propietario del inmueble y yo lo voy a arrendar, ¿no? Entonces yo autorizo que ese dinero vaya a nombre de una tercera persona. Entonces mi sola firma ya está autorizando que esta tercera persona recibe el dinero, ¿no? Y en todo caso, si yo ya firmé el contrato, yo propietario, yo no podría reclamar al arrendatario por qué depositó el dinero a cuenta de otra persona, porque yo lo he aceptado al firmar el contrato, ¿no? Un contrato con ese contenido, ¿no? Digamos, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, ¿no? Sí, Rubén, no, te decía también por el tema de que esta tercera persona, el notario te pide, no sé, algún consentimiento, ¿no? Para que se pueda depositar a su cuenta. Claro, entiendo que Eh, Bueno, esa es una buena pregunta. Normalmente lo que se hace es legalizar las firmas del contrato y normalmente no hay ningún problema, pero nada impediría que un notario, como el notario, a pesar de ejercer función pública, ¿no? A pesar de ello, el notario es un privado, el notario tendría toda la libertad de no legalizar una firma si es que no le parece por el motivo que sea, ¿no? Entre ellos lo que tú señalas, ¿no?
en cuyo caso la solución es muy simple, ¿no? La solución sería que el titular de la cuenta intervenga en el contrato, o sea, no intervenga, quiero decir, no es arrendador, no es arrendatario, solamente interviene, ¿no? Es esta persona con DNI tal, acepta que los montos serán depositados, ¿no? En su cuenta, ¿no? Y que firme también el contrato, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso estaría subsanado el tema, ¿no? Rubén, Sí, disculpa, tengo una consulta. sí, sí, te Eh, escucho. ya, mira, ayer me reuní con mi cliente, que estoy vendiendo su local, y me dice que le han dicho que él sí pagaría, probablemente pagaría el impuesto a la renta, porque se han ido hasta la SUNAT a averiguar, así tenga una sola propiedad, pero el hecho que ya sea, él es ingeniero profesional y esté registrado y tenga RUT, sí tiene que pagar eso, o si no le tienen que dar un documento para exonerarlo de eso. ¿Puedes explicarme eso cómo es? No, no, sí, pagaría impuesto a la renta porque está recibiendo renta de primera categoría, claro. O sea, está arrendando el inmueble y, claro, le correspondería pagar, ¿no? No te entendí. Lo que pasa es que, a ver, primero se dijo que él, si él tenía un solo inmueble y en el inmueble y en el HR y en el PU específicamente salía como casa habitación, nada más, casa vivienda, no como local, él no pagaría la renta. Pero ahora lo que le han dicho es que sí paga por el hecho de que, bueno, lo que tú acabas de argumentar, pero que él tendría que presentar un documento para que le exoneren. Y eso me lo preguntó y no lo tiene muy claro. ¿Cómo puedo hacer? A ¿Directamente tengo ver, que ir a la SUNAT? no, te pregunto, ¿el contrato que tú me señalas es de arrendamiento o de compraventa? Compraventa. Ah, ya no, acá estamos hablando de arrendamiento, por si acaso, ¿no? Ese es otro tema. No, pero igual te respondo, ¿no? O sea, como vimos en el Zoom anterior, para efectos de un contrato de compraventa, si es único inmueble por más de 2 años y sale registrado como casa habitación, no tiene un uso exclusivo ni oficina, ni industrial, ni comercial, etcétera, ni depósito, sí podría exonerarse el pago de impuesto a la renta, pero para contrato de compra-venta, no lo vayas a mezclar con lo que estoy hablando ahora, que es arrendamiento, ¿no? No, sí lo tengo claro, sino que, disculpa que haya hecho esta pregunta que no tendría nada que ver con lo que estás explicando, sino que me preguntó el cliente y me quedó esa duda y he querido aprovechar eso. Gracias. Ya no tiene por qué. Bueno, si no hay más comentarios de este punto, vamos a pasar al siguiente, ¿no? En los contratos de arrendamiento, en el Perú la norma es que para que exista un subarrendamiento, ¿no? Un subarrendamiento es cuando el arrendatario, o sea, el inquilino, tiene facultades de arrendar, ¿no? El inmueble en materia de arrendamiento, ¿no? Esto suena como un trabalengua, ¿no? Pero, claro, hay un contrato primigenio, un primer contrato que es de arrendamiento. En este contrato hay un arrendatario y si el arrendatario tiene facultades a su vez de arrendar, este segundo contrato sería un subarrendamiento, ¿no? Ahora, para la ley peruana, digamos, el subarrendamiento tendría que estar especificado en el contrato para que valga, ¿no? Si no está especificado, la regla general es que no puede haber subarrendamiento. A pesar de ello, en los contratos también, digamos, es para que el cliente esté tranquilo, entonces se le agrega, ¿no? No, está prohibido el subarrendamiento, entonces ya están tranquilos, ya está prohibido, ¿no? Entonces, ya, eso, y siempre es bueno también conversarlo, ¿no? O sea, que las partes tengan clarísimo, pues, que si va a haber o no
va a estar permitido el subarrendamiento, ¿no? Para que luego no hayan malos entendidos, ¿no? Es un punto importante a conversarlo de todas maneras, ¿no? No sé si hay alguna duda respecto del subarrendamiento, algún comentario, ¿no? ¿No? Nada, bueno, en ese caso seguimos con el siguiente punto, el sexto, que es respecto de el fuero en caso de controversias, ¿no? Si un contrato de arrendamiento no especifica, ¿no? No especifica nada, ¿no? Respecto de a dónde acudir en caso de una controversia, lo que va a quedar, la posibilidad que va a quedar para cualquiera de las partes digamos, recurrir a una instancia superior para hacer valer sus derechos, es el Poder Judicial, ¿no? ¿No? Es el Poder Judicial y, bueno, si mañana una de las partes se muda del lugar de origen del inmueble, no digo siquiera del inmueble en materia de arrendamiento, si se muda de la provincia, del departamento, o sea, se muda a un lugar muy lejano, ¿no? Pero dentro del territorio nacional, habría que ver, pues, notificarlo, es todo un tema, ¿no? Entonces, por eso cuando, seguramente han notado que en muchos contratos señalan que las partes someten su domicilio a una jurisdicción determinada, ¿no? ¿No? Si el contrato se celebra, pues, en Ica, dirán Ica, si se celebra en Lima, dirán Lima, ¿no? Esto para efectos de que si llega a haber alguna controversia, bueno, notifiquen dentro del mismo distrito judicial, ¿no? Ahora, claro, si no se especifica otra cosa, la alternativa es ir al Poder Judicial en caso de una controversia. Ahora, una alternativa adicional a ello es que el contrato tenga una cláusula arbitral, ¿no? Una cláusula arbitral quiere decir que ante alguna controversia, las partes no van a acudir al Poder Judicial, sino a un centro de arbitraje, ¿no? Entonces, en este centro de arbitraje se van digamos, se van a discutir los temas, en este caso de índole patrimonial, ¿no? Que puedan haber surgido en materia de controversia, y muchas personas prefieren consignar una cláusula arbitral porque acaso puede ser, pues, puede demorar menos que un proceso en el Poder Judicial, ¿no? Puede ser un poco más caro tal vez, pero es salir del problema con mayor prontitud, ¿no? Bueno, eso es a elección de las partes, ¿no? Nadie está obligado a consignar una cláusula arbitral, ¿no? Es solamente si ellos así lo desean, ¿no? Y en la cláusula arbitral puede tener más de una especificación, ¿no? Consignar el centro de arbitraje, si va a ser un arbitraje de derecho, un arbitraje de conciencia, ¿no? Derecho es que aplican las leyes, de conciencia es el buen saber y entender de los árbitros, si va a ser un árbitro único, si va a ser un tribunal arbitral, o sea, que cada una de las partes nombre un árbitro y que estos dos árbitros nombren al tercer árbitro, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, va a ser un arbitraje institucional, ¿no? En un centro de arbitraje, o un arbitraje, digamos, de árbitros en concreto, ¿no? Pues todo eso se puede pactar, ¿verdad? Entonces, esto es concerniente a la cláusula arbitral, ¿no? Si las partes desean o no una cláusula arbitral, o en cuyo caso simplemente se incluye una cláusula que refiera, pues, al Poder Judicial, ¿no? Que tal vez circunscriba los domicilios de las partes a una jurisdicción, ¿no? Determinada, ¿no? Para el Poder Judicial y punto, ¿no? No sé si respecto de la cláusula arbitral hay algún comentario, una duda, ¿no? Bueno, en ese caso continuamos, ¿no? Bueno, como imaginarán, en un contrato de arrendamiento, un temor del arrendador siempre es la posibilidad de que el arrendatario o bien no pague, ¿no? O bien no quiera abandonar el inmueble, ¿no? Concluido el plazo del contrato de arrendamiento, ¿no?
¿no? Digamos que aquí ya viene a jugar un poco más un razonamiento económico que jurídico, ¿verdad? El propietario del inmueble tiene que decidir entre no sacarle provecho económico al bien, ¿no? Tener esa desventaja y por otro lado tener la ventaja de que nadie está, de que no existe el peligro, ¿no? De tener a un moroso, ¿no? Metido en su predio, ¿no? En su propiedad, o la opción de tener la expectativa de sacarle un provecho económico a este bien inmueble, pero con el riesgo de que le toque un inquilino que empieza a dejar de pagar o no quiere irse y hay que desalojarlo, ¿no? Eso ya, claro, es una decisión que va a tomar el arrendador, ¿no? El propietario, ¿no? Que es lo que decide hacer con el bien que es de su propiedad, ¿verdad? Ahora, la ley peruana dispone de dos mecanismos que pretenden hacer más seguro el hecho de que se lleve a cabo un contrato de arrendamiento y de que, consiguientemente, minimizar, no a cero, eso no existe, pero bueno, tal vez hacer menos riesgoso el hecho de que el arrendatario bien no pague o bien no quiera retirarse del inmueble, ¿no? Una primera opción que existe, ¿no? Según el ordenamiento jurídico peruano, es que el contrato de arrendamiento incluya una cláusula de allanamiento futuro del arrendatario. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el contrato de arrendamiento incluye esta cláusula, ¿no? Que es de allanamiento futuro del arrendatario, lo que quiere decir es que si el arrendatario no paga, digamos, los arriendos o no se retira no desaloja el inmueble, no desaloja el inmueble a la conclusión del contrato, la consecuencia de esta cláusula va a ser de que cuando el propietario inicie un proceso judicial de desalojo, el arrendatario, ¿no? Ya no va a poder defenderse, va a estar allanado al proceso, ¿no? Y en teoría esto haría pues el proceso más breve, pero en el Poder Judicial del Perú no existe la palabra breve, ¿no? La carga procesal es altísima, no digo que sea culpa de los funcionarios, ¿no? Tal vez ya sería tema de otra discusión ver a qué se debe, ¿no? Que los plazos en el Poder Judicial se prolongan tanto, ¿no? Se dilatan de una manera, pues, desesperante para quienes tienen un proceso en curso, ¿no? Pero, claro, digamos, con esta cláusula, el hecho de que el arrendatario ya se haya allanado previamente a un eventual proceso de desalojo, se entiende que lo haría más breve, al menos en términos de tiempo, ¿no? Para que esta cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario tenga validez, es necesario que las firmas de ambas partes del contrato estén legalizadas por un notario, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario respecto de este séptimo punto, ¿no? Bueno, en ese caso, continúo con el octavo y último punto de la información y documentos necesarios en un contrato de arrendamiento. Bueno, estos 8 puntos, digo de antemano, son los que se me han ocurrido, ¿no? Un contrato siempre es perfectible, siempre puede tener más cosas, no es no, digamos, es a criterio de lo que quieran pactar las partes, ¿no? Pero estos son una información de carácter general. Un octavo punto es la posibilidad que el contrato de arrendamiento incluya una cláusula denominada de desalojo con intervención notarial. De antemano señalo que para que pueda existir una cláusula de desalojo por intervención notarial, necesariamente debe estar el punto 7, ¿no? Debe haber, además, en el contrato,
como prerequisito una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, ¿no? Entonces, para un prerequisito del punto 8 es el punto 7, necesariamente debe de haber, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta cláusula de desalojo por inversión notarial? Funciona del modo siguiente. En caso que el arrendatario no pague, ¿no?, los arriendos o no quiera desalojar el inmueble a la conclusión del contrato de arrendamiento, la facultad que esta cláusula le permite al arrendador es acudir a un notario y pedirle que el notario en cuestión dé fe pública de lo que está reclamando, ¿no? En este caso, si está reclamando que no paga, que no desaloja, ¿no? Bueno, el notario va a dar fe pública de ello. En el caso del no pago, va a ser obligatorio que los pagos sean bancarizados, porque si no el notario no tendría cómo demostrar que hay o no hay pago, ¿no? Entonces, claro, acá para esto sí sería prerequisito que todos los pagos hayan sido bancarizados, ¿no? Que haya una prueba fehaciente que le permita al notario determinar si hay rentas impagas, ¿no? Luego, el notario también puede dar fe de que el arrendatario, ¿no?, sigue ocupando el inmueble a pesar de que ya concluyó el contrato, ¿no? Entonces, si esto es así, lo que hace el notario es emitir un acta, ¿no?, dando fe de estos sucesos, notifica al arrendatario, ¿no?, para que éste pueda responder, ¿no? Decir, no, yo acá tengo los comprobantes de pago, ¿no? O no, vea, yo vivo en otro lado, ¿no? Pueda contestar, ¿no?, si es que es verdad o falso lo que se le está imputando. Puede también en este lapso ocurrir que tanto arrendador como arrendatario lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces, ya sea que no sea verdad lo que se le notifica al arrendatario, o ya sea que arrendador y arrendatario lleguen a un acuerdo, el notario tendría que dar por concluir el acta, ¿no?, que levantó, ¿no? Si esto no es así, ¿no? Si es cierto de que en verdad el arrendatario no ha pagado, o no desaloja, etc., lo que hace el notario es remitir esta acta al juzgado de la jurisdicción del inmueble, ¿no?, para ordenar el desalojo. Pero acá ya no hay un proceso judicial como la cláusula 7, la cláusula de allanamiento futuro del arrendatario, sino que aquí es el notario quien directamente ordena el desalojo a el juez, ¿no? Y el juez debe entonces ordenar el desalojo. Estos actuados también se remiten a la policía, ¿no?, para que apoye en el desalojo si esto es necesario. Cuando ya los actuados llegan al juez, el arrendador tiene que ratificar estos hechos, enviar un escrito al juez señalando de que efectivamente se va a llevar el desalojo, ¿no? Y bueno, dicho de esta manera, y como está redactado en la ley, esto daría la impresión que es sumamente efectivo, pero no necesariamente los plazos son así de breves, ¿no? Aparte, sin perjuicio de que hay pues muy buenos policías y todo, no necesariamente al momento de desalojar puede ocurrir tal vez, ¿no?, que también la policía no sé, hay alguna clase, pues en la práctica, digo yo, ¿no?, de que no todo funcione como sale en la norma, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Entonces, pero al menos ese es como está diseñado, ¿no? Esa es la mecánica, es de la manera en que se espera que funcione, ¿no? Pero claro, repito, los plazos no siempre son así de breves, siempre surgen inconvenientes, más aún hoy en día con el tema del COVID, ¿no? Ahora el COVID es excusa pues, para muchas dilaciones, ¿no?, en la administración pública, de que puede haber demora en algunos procedimientos de la administración pública, ¿verdad? Pero al menos así es como ha sido diseñado,
esta cláusula, no cláusula, el contrato de arrendamiento que incluya una cláusula de desalojo con intervención notarial debe ser un contrato elevado a escritura pública, ¿no? Hay dos opciones en realidad, ¿no? La opción tradicional, digamos, es que se celebre el contrato, ¿no? Redactado por un abogado, lo firman las partes, etcétera, se eleve a escritura pública, ¿no? Y este sería el prerequisito para que esta cláusula de desalojo por intervención notarial tenga validez. Por ello, la recomendación es de que cuando se celebre este contrato, ni bien se celebre la minuta, inmediatamente se eleve escritura pública, porque si eso se deja esperar, luego cuando surjan inconvenientes con el arrendatario, ¿no? El arrendatario, digamos, deje de pagar, etcétera, el arrendatario jamás pues, va a elevar a escritura pública un contrato, ¿no? No se va pues, a auto castigar, ¿no? Elevando escritura pública para que funcione la cláusula de desalojo con intervención notarial, ¿no? Es decir, no, mejor que me demanden ante el Poder Judicial y eso demora pues años, ¿no? Entonces, la recomendación desde el punto de vista del arrendador es de que si se va a celebrar esta cláusula, que se eleve escritura pública inmediatamente, ¿no? Inmediatamente de firmada la minuta. Otra opción, ¿no? que contempla en la ley es que el contrato de arrendamiento sea un formulario proporcionado por el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Que está en internet también, ¿no? Que se llama Formulario Único de Arrendamiento de Inmuebles y Nueva Vivienda, ¿no? Cuyas siglas son FUA, ¿no? FUA, ¿no? Que no es otra cosa que un contrato de arrendamiento, ¿no? Ya redactado, al cual se le puede agregar información, y de hecho, para el caso de una cláusula de arrendamiento, de allanamiento, perdón, futuro del arrendatario, y de ser el caso también una cláusula de desalojo con intervención notarial, se tendría que agregar, ¿no? A este formulario FUA ambas cláusulas, ¿no? Pues, porque el formato de por sí no las incluye, ¿no? Pero agregándose estas cláusulas al formulario FUA, una segunda modalidad, ¿no? Distinta de celebrar el contrato convencional y elevar la escritura pública, es que este formulario FUA tenga las firmas legalizadas por notario de las partes, y es el notario quien inscribe este formulario FUA en un registro cuyas siglas son RAV, ¿no? RAV, ¿no? Que es el Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda, ¿no? ¿No? Es otra modalidad de llevar a cabo esta cláusula de desalojo con intervención notarial, ¿no? Ahora, yo personalmente preferiría pues el modo convencional, ¿no? Hacer un contrato, porque eso le permite a las partes amoldar el contrato a su gusto, ¿no? En el formulario hay que estar pues poniendo aspas, poniendo sí, no, si quiero, no quiero, ¿no? Bueno, no sé. Acá yo entiendo que en la empresa brindamos pues un servicio, ¿no? Tal vez más personalizado se ve un contrato redactado de modo personalizado que un formulario, ¿no? Pero es mi opinión, ¿no? Yo les digo, nada impide hacerlo por la vía del formulario que está contemplado en la ley, ¿no? No sé si respecto a este punto hay algún comentario, alguna duda, ¿no? Rubén, una consulta. Sí, ¿cómo no? En costos, más o menos, ¿cómo es? Porque creo que el FUA, bueno, una vez hice el FUA, me costó como 460 soles hacerlo, y inscribirlo, más o menos, ¿cuánto saldría? Sí. Los precios pueden variar, y lo natural es que varíen porque, como yo les señalaba antes, en las notarías pasa un tema pues que uno normalmente no aprecia, ¿no? Que el notario cumple una función pública, pero logísticamente es un privado, ¿no? O sea, el notario no es un empleado de ninguna entidad pública, el notario es un privado, y tal es así que la notaría lleva su nombre, ¿no? Entonces, al ser un privado, el notario es libre de cobrar lo que quiera, ¿no? Es como cualquier persona privada que puede cobrar lo que bien le parezca por sus servicios. Pero claro, lo que yo he podido ver, que no es una regla, pero lo que he podido ver es que al final es casi lo mismo, porque
como en el FUA es obligatorio legalizar las firmas, puede tratarse de un contrato que legalice varias firmas, pueden las partes por un tema de seguridad, porque bueno, naturalmente la gente pues le gusta siempre tener el papel, el documento en su mano, ¿no? Entonces a veces tramitan 3 copias del FUA, por decir, ¿no? Una sola es la que el notario va a inscribir, pero cada parte quiere pues su copia del FUA y quiere que se le legalice las firmas, entonces en 3 copias de fuga de contrato lo más sencillo posible, ya son 6 legalizaciones, por decir, ¿no? Si son 2 sociedades conyugales, sería que 12 legalizaciones, no sé, ¿no? Entonces, ahí en legalizaciones de firma, probablemente el precio podría terminar siendo idéntico o no, ¿no? Eso ya varía, ¿no? Al de elevar escritura pública, ¿no? Al final, yo creo que los precios pueden llegar a parecerse. En algunos casos el FUA podría ser más barato, pero por muy poco. No sé, eso va a depender en verdad de lo que determine el notario en sus tarifas ¿no? de honorarios, ¿no? De gastos notariales, ¿no? No sé si, bueno, soy consciente que no estoy respondiendo a la pregunta porque no tendría cómo determinar, ¿no? Cuánto va a cobrar cada notario, pero es lo que más o menos se podía apreciar, ¿no? No sé si más o menos he podido orientar aunque sea en algo, ¿no? Ok, está bien, perfecto. Sí. Y bueno, esto es lo que he tenido a bien, bueno, compartirles respecto de la información y documentos necesarios para un contrato de arrendamiento. Yo sería de la idea, ¿no? Tal vez hacer un siguiente Zoom para la información y documentos necesarios de un contrato de compraventa. La oficina aquí en donde me encuentro la cierran antes de las 6 de la tarde. Y bueno, yo sí, entonces tal vez nos va a quedar bastante corto el tiempo para el siguiente tema, ¿no? Sería la idea tal vez de programar una nueva fecha para, ¿no? Con el mismo tiempo que hemos dispuesto ahora, ¿no? Para comentarles, ¿no? Sobre la información y documentos necesarios en un contrato de compraventa, ¿no? No sé si les parece. Claro, está bien, perfecto, perfecto. ¿Sí? Habría que agendar otra reunión Claro, acá. voy a coordinar, si no, con Jacqueline para una nueva fecha y poder comentarles sobre la información y documentos relativos, concernientes a un contrato de compraventa. Y en adelante, a criterio de ustedes, tal vez algún tema que tengan a bien, ¿no? Que quieran conocer, no sé, ¿no? Algún tema que sea que deseen, ¿no? Que haya algún evento similar a este, ¿no? Ya, perfecto, está bien. Está bien, yo creo que sí, estaría bien. Sí. Bueno, entonces, en ese caso, concluiríamos lo de hoy día, dejando pendiente una nueva fecha para el tema de los contratos de compraventa, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho la atención prestada. Han sido muy amables y, bueno, entonces será hasta una nueva oportunidad, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan Gracias, Manuel, más bien a ti para culminar? por, por la ponencia. Estos temas que siguen en la oficina siempre se consultan, se preguntan. No sé si ahí alguno de los chicos tendrá alguna experiencia en que le haya pasado que quieran resolver en la notaría cuando hay un contrato de alquiler o alguna acotación que tengan. No, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes con todos, doctor Gregorio. Y, más que todo, hacerle una consulta, ¿no? No me ha pasado, pero bueno, siempre es bueno saber de todo. En este caso de que nosotros, ejemplo, tenemos que hacer un buen contrato, eso sí, es por hecho, si es que el cliente no tiene un abogado o algo que lo redacte. Nosotros, en este caso, al hacer el contrato, especificar el tema del arrendamiento, ya en caso de desalojo, ya que un cliente que nosotros hemos aportado para que alquile la propiedad, es responsabilidad de nosotros como agentes, en este caso de nosotros,
ver el tema del desalojo, o en este caso solo nuestro trabajo culmina cuando nosotros acabamos y firmamos y cobramos. Eso más que todo sería una consulta como para saber. No me ha pasado, pero sería bueno porque la mayoría de clientes que yo tengo siempre tienen ese miedo, ¿no? Y bueno, para eso ya siempre tengo ya un modelo de contrato que especifica y en pocas palabras cubre al propietario, ¿no? De cualquier tema próximo que pueda pasar. Y más que todo también, y otra consulta para el doctor sería es, ¿demora más o menos un desalojo judicial? Sé que el tema judicial ahorita por ese tema de la pandemia está demorando bastante, la verdad. No solo tema de desalojo, sino cualquier tema de proceso judicial. Pero creo que, bueno, la ley, creo, del tema del desalojo para el propietario, creo que había mejorado, creo, en tema de tiempos, ¿no? No sé si sea así o todavía siga demorando actualmente, ¿no? Gracias por las preguntas. Te respondo. Respecto de si un desalojo demora, sin duda. Un desalojo sí, y siempre es un dolor de cabeza. ¿No? Por eso yo iniciaba ese tema señalando de que al final es una decisión de carácter económico antes que jurídico, ¿no? Ahí el propietario informado, ¿no? Sin duda, es importante estar informado, decide, ¿no? Si correr el riesgo de arrendar con la posibilidad siempre existente de que el arrendatario, no necesariamente por mala gente o por inmoral, sino puede perder el trabajo, puede pasar mil cosas y no le paga, ¿no? Bueno, ya es el tema de ellos, ¿no? Pero sí, un desalojo nunca es sencillo, eso no es así, lamentablemente. Y respondiendo a tu primera pregunta, en lo absoluto, ustedes no son responsables de las acciones de terceros, ¿no? El único responsable de que el arrendador quiera desalojar al arrendatario porque no paga o porque no se va, el único responsable es el arrendatario, ¿no? Digamos, el arrendatario es quien decide no pagar, quien decide no desalojar, ¿no? O sea, son acciones contrarias al derecho que efectúa la persona del arrendatario, ni ustedes, ni yo, ni nadie de la empresa, ¿no? Entonces, ustedes no son responsables, ¿no? Ahora, también sucede de que en este caso el arrendador, ¿no? Claro, muchas veces una persona pues que se desespera y puede ser una persona pues que empieza a decir, no, es culpa de ustedes, no, pero mentira, pues, no es culpa de ustedes, ¿no? No es culpa de ustedes para nada, ¿no? Jurídicamente hablando, ¿no? Claro, lo decía más No, que no todo sé por eso, si porque nosotros, por decir, nosotros como agente estamos casi obligados a hacer un filtro del cliente que vamos a ingresar, en este caso al departamento que estamos alquilando, pero también en pocas palabras, suele suceder, ¿no? De 10 puede suceder uno, que en este caso el cliente tenga buen Claro, trabajo, tenga buen ingreso, tenga todo, pero que de un momento a otro suceda un tema puntual y que no llegue a un acuerdo con el propietario, ¿no? Pasando los 2 meses. Y que en este caso, de hecho, ¿no? El propietario se va a ir conmigo como agente inmobiliario porque yo le he dado el cliente y me puede decir, Richard, no, pero solucioname, o tú me trajiste este cliente, ¿no? Pues por eso más que todo que hago la consulta puntual, como para claro, saberlo, porque, o sea, sería bueno siempre saber algo más, ¿no? No me ha pasado, gracias a Dios, todavía no me ha pasado claro. ese proceso, pero sería bueno saber para que en este caso, en caso que pasara, saber qué respuesta dar Claro. inmediata, ¿no? No, claro, lo que pasa es que lamentablemente hay un mal nacional, ¿no? Es que a la gente no le gusta hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Entonces, al final del día, tanto arrendador como arrendatario son los que firman el contrato, ¿no? ¿Verdad? Uno se toma el trabajo, pues, de redactarlo y todo, pero al final las partes leen el contrato y si lo aceptan, lo firman, y si no lo aceptan, y si algo no les parece, no deben firmarlo, ¿no? Entonces, cuando las partes firman el contrato, hacen suyo lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, pero claro, al final si las cosas no salen como se esperan, tal vez puede ser una reacción de una de las partes que quiere echarle la culpa a un tercero, por ejemplo tú, ¿no? Diga, no, que por qué me trajiste a este cliente, es tu culpa, ¿no? Pero eso en realidad no es así, pues, ¿no? Tú sabes, eso no es así, solo que es una persona pues desesperada que quiere solucionar su problema como dé lugar, ¿no? Incluyendo, pues, culpando a personas que no tienen que ver en el asunto, ¿no? Cuando acá lo que está clarísimo es que la única persona responsable de un no pago es el obligado a pagar, ¿no?
Si la persona, si el arrendatario se obligó a pagar una renta y no la paga, el responsable es de él, ¿no? Si se obligó a desalojar el inmueble al cabo de un año, transcurre el año y no lo desaloja, el responsable es él. No es el agente inmobiliario, no es el abogado, no es ninguna otra persona, ¿no? Ya, está bien, Sí, doctor. Muchas gracias. claro. Pero no, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? O sea, ante la ocurrencia de una controversia, es un tiroteo de culpas tremendo, ¿no? Nadie quiere ser responsable de nada y siempre es culpa del vecino, ¿no? Lamentablemente es una reacción pues, de muchas personas, ¿no? Pero no es correcto, pues, ¿no? Y uno, en ese caso, uno tiene pues que dejar las cosas claras, ¿no? Decirle que no es responsabilidad de la gente, sino, bueno, solamente de la persona que incurrió en esa conducta, ¿no? Y nadie más, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, ¿no? En cuyo caso, si no es así, bueno, yo les agradezco mucho la atención brindada y quedaría pendiente, ¿no? La coordinación de una nueva reunión respecto de la información y documentos relativos a un contrato de compraventa, ¿no? Sin perjuicio de que pueda haber una nueva reunión de otros temas, ¿no? En lo sucesivo, ¿no? Yo encantado. Y bueno, muchas gracias por la atención brindada. Gracias, doctor, gracias más bien a usted por el tiempo brindado y la paciencia también por esperarnos al inicio y hasta el final. No, qué Ya, ocurrencia. creo que uno de los chicos, ¿quién dijo? Leoncio, ¿no? Leoncio creo que le debe un pisco, ahí está Leoncio. Y creo que le dijo, te voy a dar un pisco. Oh, Gregorio, ya está pagado, ya. Sí, Ya está. ya. Claro, no, agradecerle realmente, aprovechando Rubén, ese día, pucha, creo que ha sido un récord de que hayas hecho el contrato en menos de 4 horas, creo. Te agradezco el apoyo realmente y a Gregorio y a Jackie, Sandra. Sí, bueno, no, Gracias. esos son procesos que pueden tal vez agilizarse ojalá, diría yo, con la información que estoy brindando, cosa que desde un primer momento se puede comunicar la información de un modo más fluido, sin perjuicio de que se puede corroborar y llamar de nuevo, eso no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre tal vez en un ánimo, ¿no? De ir efectivizando un poco los procesos, ¿no? Así es, Rubén, gracias. Así es, sí. Gracias, Bueno, muchas gracias Rubén por la no, reunión hoy día. yo les agradezco la atención. No sé quién está acá ¿cómo se dice? Del que controla el Zoom, No. ¿no? Ah, ya. Ya Sí, aquí no, yo. para la foto, Ah, ya, la foto, ya, ok. Foto. Entonces, a ver. o Espérate, algo vamos a que arreglar. quieran cotizar. ¿Puede desactivarle el compartir de cámara? El compartimiento de cámara, señor Rubén. ¿Perdón? ¿Puede desactivar el compartir cámara? Ah, ya, disculpa, ya, a ver. Ya, creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Es que tan poquitos ahí, se salieron. Ya ni nadie. Ya se fueron, ya. Sí, Ya. creo que pensaron que estábamos despidiendo, ¿no? Se durmió Sandra. No, estaba en llamada. Ya, a ver, chicos, ya. 1, 2, 3. Otro. 1, 2, 3. No, otro. 1, 2, 3. Ya. Ya, Ahora sí. ya, a ver. Ya, Ahora sí. gracias. Ya, chicos, Ya, gracias. nos vemos con todos. Vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Imagino que habrás tomado bien la foto, ¿no? Sí, han salido bien. Mándala al grupo. Ahí No la habrá salido virola, ¿no? Pero, no. La señora Cecilia Chao. tiene que sale mitad de cara, ¿no? Chao, gracias, muchas Ay, gracias. chao. Chao con todos.
Vamos a ver.